Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí una vez más Jaime Vicente Chagüe y una vez más convocado por nuestro amigo Eduardo de México. Eduardo nos pide un nuevo vídeo especial, un nuevo y excitante jaleo en el que me mete nuestro amigo Eduardo. Cine de submarinos, películas que transcurran en submarinos o que tengan a los submarinos como elemento determinante. Ahora en serio, de nuevo, muchísimas gracias Eduardo por confiar en mí para esta nueva petición y para un vídeo cuando menos ambicioso. En una primera lista inicial, así a modo de primera impresión, me podía salir una listita de una decena de películas. ¿Qué ocurre? Que empiezas a repasar, empiezas sobre todo a ver nuevas películas y, como suele suceder, de esa listita inicial salimos al final con el carro lleno del súper. Tened en cuenta esto, tenemos directores como Georges Méliès, John Ford, Robert Wise, Stanley Kramer, Samuel Fuller, John Sturges, James Cameron, Tony Scott. Tenemos actores como Clark Gable, Burt Lancaster, Cary Grant, Gregory Peck, Tyrone Power, Kirk Douglas, James Mason. E incluso, por si no lo sabíais, hasta el mismísimo John Wayne tiene su película de submarinos. Y todas estas estrellas solamente en lo que se refiere al Hollywood clásico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la petición de Eduardo se me va de las manos, porque a las películas de sobra conocidas por todos, la mayoría de ellas desde los años 80 hasta ahora, hay que añadir algunos clásicos de renombre muy recordados y de los cuales bebieron mucho las películas contemporáneas. Y a su vez también hay otras obras menos conocidas y que sería imperdonable no mencionarlas, aunque sea por encima en este vídeo. Así que la mejor forma de proceder es repasar, más que el cine de submarinos, el cine visto a través de un periscopio directamente. En todo caso, a modo de introducción, comentar algunas cosas. Primero, que son películas obviamente muy masculinas, muy claustrofóbicas, enormemente tensas, tensión no solamente con el enemigo, sino también entre la propia tripulación en muchas ocasiones. Luego también estamos ante películas que nos ofrecen escenarios en los que se recrea el clima político que se vivía en ese momento, siempre en un microcosmos muy cerrado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y pánico nuclear también. A partir de una época determinada, además, veremos también que de aquel fervor patriótico, al principio, de aquel cine más propagandístico, se pasó a un antibelicismo también sin paliativos. Me había preparado, por cierto, un montón de datos wikipédicos sobre la historia de los submarinos, pero mucho me temo que me los voy a ahorrar. Son de libre acceso, ya sabéis dónde encontrarlos. Solo recordar que el primer submarino torpedero y eléctrico fue creado por un español, Isaac Peral, que además tiene una calle aquí en Madrid, teniente de navío, por cierto, de la Armada, y por supuesto científico. El Peral, que es como se llamó ese submarino, fue votado en 1888. Y a partir de ahora, ya sabéis lo que toca, órdenes por triplicado, todo avante 2/3, arriba periscopio, abajo periscopio, etc. La profundidad en pies, las famosas cargas de profundidad, que son la principal amenaza de los submarinos. Todo eso toca a partir de ahora. Y vamos a empezar por orden cronológico y con la primera película de submarinos. O por lo menos la primera película reseñable de submarinos. ¿Hay alguna otra anterior importante? Hacedmelo saber. Que es 20.000 leguas de viaje submarino de 1907, dirigida por Georges Méliès. Apenas es un corto de 10 minutos, mudo, obviamente, y que en realidad no es una adaptación de la novela de Julio Verne. Más bien es una excusa para que Méliès pudiera explotar todo su torrente visual, como ya hizo, por cierto, pocos años antes con el propio Verne en Viaje a la Luna. Sus efectos, los efectos especiales y visuales, son dignos de ese ilusionista que era Méliès. Dirigió un teatro dedicado al ilusionismo y él mismo era creador de muchos de los trucajes que se escenificaban. En este caso, el submarino, este supuesto Nautilus, es lo de menos. Lo impresionante es ver
el uso de las exposiciones múltiples en pantalla, ese efecto especial primitivo con el que entonces Georges Méliès hacía pura magia, ¿no? Luego están también la recreación de las sirenas, los peces de todos los colores, iba a decir, no podemos ver los colores porque es en blanco y negro, pero aún así se intuyen un montón de bichos marinos sueltos por ahí. En definitiva, como todo el cine de Méliès, cada vez que uno ve sus cortos, no puedes dejar de imaginar dónde habría llegado este hombre si hubiera nacido en una época posterior, en la que el arte cinematográfico estaba infinitamente más reconocido que un espectáculo de barraca de feria. O no, o precisamente toda esa concepción que tenemos del cine como espectáculo a día de hoy se la debemos precisamente a pioneros como Georges Méliès. Y sin él no hubiera sido posible, sin él a principios del siglo XX. En todo caso, aquí podéis ver una de las obras que conformaron esa concepción del cine como show que tanto le debemos al francés. Saltamos a 1930, pero no salimos del todo del cine mudo. Vamos a hablar de Tragedia submarina, película de 1930, dirigida por Tan-ta-ta-chan John Ford, efectivamente. Película cuyo título en inglés es Men Without Women, hombres sin mujeres. Esta película en el límite entre el mudo con el sonoro. Oficialmente se la considera una película muda, hay intertítulos, pero de vez en cuando escuchamos a los actores hablar. La película es muy interesante porque sienta muchas de las bases de las futuras cintas de submarinos. La sinopsis es bien simple: un submarino americano colisiona con un buque en el mar de China y comienza una lucha por la supervivencia por parte de la tripulación porque se van quedando sin oxígeno. Y cómo no, vamos a ver que surgen tensiones. Tenemos al tío más miedoso, que pone en peligro al resto. Tenemos al más heroico, dispuesto a sacrificarse por todos. Todos los estereotipos de las que serían las futuras películas de submarinos los vamos a encontrar ya en esta película de John Ford. Todo más superficial si se quiere, pero casi todo el cine de submarinos lo vamos a tener ya aquí presente. Y además con un uso muy inteligente de ese sonido por aquel entonces incipiente. Y cómo no, estamos hablando de John Ford, con detalles que son suyos marca de la casa, como es ese cariño que plasma en sus protagonistas y en general los buenos sentimientos que estila la película. A falta de una película de submarinos, John Ford podemos decir que dirigió dos, porque en 1938, 8 años después, dirigió Submarine Patrol, Patrulla Submarina, y con un guión en el que participó William Faulkner, que además de ganar Nobeles de literatura, también escribió guiones para varias películas, algunas de ellas memorables. En este caso, no podemos decir que sea película de submarino, porque los protagonistas aquí están en un barco cazasubmarinos, que no es exactamente lo mismo, y esto lo vamos a ver en varias de las obras de este vídeo. Fijaos que la película es de 1938. Está ambientada no en la Segunda Guerra Mundial, que aún no había estallado, sino en la Primera. Es una película, para mi gusto, peor que la anterior, es menos tensa que Tragedia submarina, pero también con esa humanidad tan marcada de los personajes y esa melancolía tan propia del cine de John Ford. Pasamos a 1939, El espía negro, de Michael Powell, con guión de Emeric Pressburger, la archifamosa pareja conocida como Archers, y que nos regaló varias obras maestras, entre ellas Las zapatillas rojas. Hay un submarino en la película, tiene su importancia, pero en realidad estamos más cerca del cine de espionaje clásico. Seguimos en la Primera Guerra Mundial, en este caso se trata de un submarino que se adentra en aguas británicas con el muy ambicioso objetivo de tratar de hundir la flota del país, pero para ello necesitan unas coordenadas en tierra. Conviene no hablar mucho del argumento de esta película porque tiene sus giritos sorpresas y ahí me voy a quedar. En todo caso, reseñar que estamos ante un enorme director y un enorme guionista. Las películas de Powell y Pressburger siempre parecen infinitamente más modernas de lo que son, y en este caso de El espía negro no es una excepción. Además se beneficia de la banda sonora de Miklos Rozsa. Es cierto que 2 años después, director y guionista, Powell y Pressburger volvieron a un submarino, en este caso en Los invasores. Es verdad que solo tiene importancia el submarino en su inicio. Aquí sí que estamos en la Segunda Guerra Mundial y comienza con un submarino alemán que se hunde en las costas de Canadá, un país que en aquel momento se encontraba en guerra con Alemania.
Sin embargo, no lo estaba Estados Unidos. Por eso, los nazis lo que quieren hacer es cruzar el país para llegar a Estados Unidos, que entonces todavía era neutral, antes del ataque de Pearl Harbor, para conseguir allí asilo político. No es, insisto, propiamente una película de submarinos, pero sí que es una obrita maestra. Es arriesgadísima, además, contada escrupulosamente, sin excepción, desde el punto de vista de los supuestos malos o de los malos directamente. Muy interesante, muy cargada de ideología y con pequeños papeles muy curiosos, por cierto, encarnados por Laurence Olivier y Leslie Howard. Este último ya sabéis además que estaba muy volcado en la propaganda contra los nazis y que murió en 1943, después de que el avión en el que viajaba fuera abatido por fuerzas alemanas. Además, su cuerpo jamás fue recuperado. Vamos ahora con una de las primeras que podríamos decir grandes, aunque para mí no es la mejor, pero sí que es importante por diversas razones. Destino Tokio, de 1943, dirigida por Delmer Dapes, con Cary Grant y John Garfield. Insisto, quizá no es la mejor de todas, pero sí que es la primera película de submarinos moderna, el espejo en el que se van a mirar todas las que van a venir a continuación. Aquí estamos ante una película, ante todo, muy propagandística y muy patriota. El ataque a Pearl Harbor, tened en cuenta que ya se había consumado y ahora sí Estados Unidos había ingresado en la lista de los países aliados. Si buscáis una película pro-japonesa, no la vais a encontrar aquí. Por otro lado, comprensible, porque hay que juzgar a las películas también en su contexto histórico, ¿no? Esto es como lo de hablar de la historia y juzgarla en un momento adecuado, o en el momento que le tocó en suerte. En aquel entonces, Japón formaba parte del llamado eje junto con Alemania e Italia. Conclusión, que Destino Tokio es una película que humaniza muchísimo a las tropas americanas, describe la vida diaria en el submarino de los marineros, uno se viste de Papá Noel para repartir regalos, luego está el chaval de aspecto virginal y apocado de carácter, después el ligón que lo pasa fatal porque no hay mujeres a bordo, pero a su vez es una película que deshumaniza mucho a los japoneses. Si la vais a ver, estad atentos a una escena en la que se enfrentan a un avión nipón. Cuando pensabas que podías ver algo de humanidad por parte del enemigo, ahí os lo dejo, a ver si la echáis un vistazo. La película se detiene mucho en narrar la vida a bordo y poco a poco va profundizando un poco más en el capitán, encarnado por Cary Grant. Y hay algunos discursos que pronuncia que evidencian que estamos ante una película de propaganda disfrazada de cine de aventuras o al revés, según lo queráis ver. Detalles interesantes. Me ha gustado el hecho de que les den tabletas de sal a los soldados para compensar el sudor. También me ha gustado, o compensar la pérdida de sudor. Me han gustado también las emisiones japonesas de radio en inglés que tratan de desmoralizar al enemigo. Esto lo vamos a encontrar muchísimo en las películas de submarinos. Y hay una escena que me atrevo a decir que inspiró mucho a John Milius y Francis Ford Coppola para Apocalypse Now, concretamente en un momento del barco, cuando el personaje de, ya hablo de Apocalypse, cuando el personaje de Lawrence Fishburne recibe correspondencia de su familia y no puedo decir más. No puedo decir más de Destino Tokio y tampoco lo voy a hacer del resto de películas porque estos vídeos especiales no quiero que se conviertan en una máquina de spoilear de forma implacable. Si queréis que desarrollemos alguna de las películas que vamos a hablar a continuación o de las anteriores en este vídeo, ya os lo recordaré al final lo que tenéis que hacer y ahí sí que nos podremos despachar a gusto con todas las que queráis. Ese mismo año, en 1943, se estrena otra película que es Tiburones de acero, dirigida por Archie Mayo, el mismo que dirigió El bosque petrificado. En este caso es una película en Technicolor, con Tyrone Power, Ann Baxter y Dana Andrews. El problema fundamental que tuvo esta película fue coincidir en el tiempo con Destino Tokio. La película de Cary Grant gustó muchísimo más al público y también tuvo muchas mejores críticas. Tenemos de nuevo un submarino americano enfrentado, en este caso, con un submarino alemán. Y a la tensión habitual se da un triángulo amoroso muy poco recomendable a tantos metros de profundidad. Dana Andrews es el capitán, es el novio del personaje de Ann Baxter, Tyrone Power es el subalterno de Andrews y está enamorado de la misma chica, que también tontea con él. Y de eso no tienen mejor lugar que
averiguarlo, que a bordo de un submarino en pleno combate contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aparte de esa nota de crónica rosa, me quedo también con un detalle habitual en estas películas, que es una cuestión de estrategia. Es hacerle creer al enemigo que te han hundido lanzando aceite a la superficie. En definitiva, la táctica militar, como se suele decir, de hacerse el muerto. En 1943 tenemos una tercera película. En este caso es Acción en el Atlántico Norte, dirigida por Joyce Bacon, con Humphrey Bogart y Raymond Massey en los papeles principales. Hay que citarla, pero siendo honestos, los protagonistas, empezando por el personaje de Bogart, no están en un submarino. Bogart, además, aquí hace de un comandante de barco que es hundido por un submarino alemán, eso sí. Los supervivientes naufragan hasta que son rescatados y Bogart, que es terco como él solo, vuelve a capitanear una nueva misión para volverse a enfrentar a ese mismo submarino al cual Bogey se la tenía jugada. Un submarino, por cierto, el cual rara vez vemos por dentro. En todo caso, de esta película me quedo con un puñado de brillantes explosiones, que son de auténtica altura, con muy buenas escenas submarinas también y, por supuesto, con la personalidad de Humphrey Bogart. El submarino fantasma, película de 1950 dirigida por Douglas Sirk. Ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, pero esto además es de las pocas películas de submarinos que veo al respecto. Hay un submarino alemán cuyos tripulantes han escapado del país y se refugian en América del Sur, ¿no? Los famosos nazis escapados a Latinoamérica, que después fueron perseguidos por el Mossad y los llamados cazanazis. En todo caso, es muy curioso ver a Douglas Sirk, el rey del melodrama, metido en estas lides. Es más una película de espionaje clásica que una de submarinos propiamente dicha. Tenemos un científico secuestrado, una joven misteriosa que es la protagonista que repasa toda la historia en flashbacks, con una estructura además más caleidoscópica de lo habitual, más tipo puzzle. Es una película, bueno, interesante al fin y al cabo. Salida al amanecer, de 1950. Esta es una película británica. Y a este tipo de películas es a las que me refería al principio cuando os decía de poder servirme de este vídeo para dar a conocer alguna que no lo es mucho y que creo que merece más reconocimiento. En este caso está basada en una obra teatral y dirigida por Roy Ward Baker, director destacado de la Hammer y también de una película también acuática que es La última noche del Titanic. Una cinta en blanco y negro con John Mills y Richard Attenborough en los papeles principales. Esta es una de las no hiperconocidas y que me alegra hablar de ella. Lo avisan en los títulos de crédito del principio, así que creo que no destripo nada si lo digo. Esta película se hizo, avisan, antes de la tragedia del HMS Truculent. Truculent vendría a ser un false friend. En inglés se traduce más como hostil o de mal temperamento que truculento. Este Truculent era un submarino inglés que luchó durante la guerra y que en 1950, en tiempos de paz, chocó con un barco noruego y murieron más de 60 personas de su tripulación. ¿Qué ocurrió? Que esta tragedia real coincidió con el rodaje de esta película, que a su vez estaba basada en una pieza teatral, también inglesa, y que en el caso de la película que nos ocupa es pura ficción. Aquí hubo una controversia. Se debatió si era conveniente estrenar tan poco tiempo después de lo ocurrido una película que podía recordar muchísimo a un suceso tan triste. Y finalmente se decidió que sí, que se podía estrenar, pero siempre haciendo mención a que era un tributo a los caídos. En este caso, hay que decir que en esta ficción, que es Salida al amanecer, el submarino impacta con una mina perdida. En resumen, es una película muy angustiosa, muy tensa, con los tripulantes decidiendo su suerte literalmente con cartas de póker, con un impactante y muy jovencito Richard Attenborough como marinero con claustrofobia, y ya sabéis eso lo que significa. Es un claro precedente cinematográfico e histórico, porque en esa película sí que se narraba una tragedia real, de Kursk, de la que hablaremos luego. También dentro, por cierto, del apartado de tragedias submarinas, y esta también es una ficción, hay una posterior ya de los años 70, y aprovecho ya aquí para nombrarla, que es Alerta Roja, Neptuno hundido.
protagonizada por Charlton Heston, pero para mi gusto bastante más inferior y más inscrita en el cine de catástrofes que tanto se llevaba en aquella época. Luego tenemos en 1951 La flota silenciosa de George Wagner, director no muy conocido, pero eso sí, con John Wayne como capitán de un submarino y acompañado de Ward Bond, secundario, con el que coincidió varias veces y como el propio Wayne al final tiene una filmografía gloriosa porque trabajó también mucho junto con John Ford y Howard Hawks. John Wayne siempre engancha cabalgando o navegando, como es este caso. Aquí a la caza sin prisioneros en su submarino de barcos japoneses. Es verdad que la película trata de mantener el equilibrio entre una trama bélica y una más romántica o sentimental, podríamos decir, porque John Wayne arrastra un matrimonio fracasado y aparentemente finiquitado con el personaje que interpreta Patricia Neal, que trabaja como enfermera en el ejército. Para mi gusto es una película que se queda un poquito en tierra de nadie. Sé que no es bélica, pero si no la nombro me iba a sentir fatal y además me lo ibais a señalar con el dedo índice. 20.000 leguas de viaje submarino, esta vez sí, la de 1954 dirigida por Richard Fleischer con Kirk Douglas, James Mason, Paul Lucas y Peter Lorre, película producida por Disney y una obra maestra del cine de aventuras, sin más lecturas que esas, empezando por su diseño de producción, por ese Nautilus imponente, confundido con un monstruo marino que está haciendo desaparecer barcos. Es una obra maestra también por James Mason y su creación del Capitán Nemo. Un loco, en apariencia, consagrado a conquistar el mar, a dominarlo hasta el punto de servirse de su energía, y cuyo discurso, ese desapego con el resto de la humanidad y esa búsqueda de libertad bajo las aguas, lo convierten en un personaje ambiguo y fascinante por aquel entonces y también a día de hoy. Verle tocar además a Bach en el órgano atormentado es algo impagable. La verdad es que en esta película todo está bien hasta la foca esmeralda, está bien hasta su química con Kirk Douglas. Kirk Douglas aquí derrocha carisma y, ojo, un despliegue físico importante. Fijaos en los bíceps de este hombre en algunas de las secuencias. En eso y también, si es posible, fijaos en los pendientes de aros que luce. ¿Qué más? El encuentro con los tiburones, la lucha con el pulpo final, por supuesto. En fin, es una película indispensable en cualquier época y que además no deja de recordarnos el poder anticipador que tenía Julio Verne. Por cierto, a lo mejor alguno me lo recordáis, es verdad, en La vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder, película posterior, hay algún que otro guiño al Nautilus. El diablo de las aguas turbias, de 1954, dirigida por Samuel Fuller, rodada en Cinemascope con Richard Widmark y Bella Darby, una actriz con una historia muy triste detrás, por cierto, y que os recomiendo que investiguéis y que por motivos obvios no voy a contar aquí. Aclaro, a pesar de tener a Fuller en la dirección y a Richard Widmark como protagonista, no la incluiría en un top de películas de submarinos. Pero sí que es importante porque aquí vemos una de las primeras cintas de submarinos, recalco mucho, de submarinos, que se hacen eco del peligro atómico. Está ambientada en esos mismos años y no estamos en una misión propiamente militar ni bélica. Es una organización secreta que dice haber encontrado un arsenal de armas atómicas en una isla y manda a Widmark, un militar retirado, a un científico y a la hija de este a investigar qué se está cociendo allí. Aquí tendremos además un nuevo enemigo, ya no son los japoneses, ahora van a ser los chinos. Creo que el conjunto de la película podría haber sido más interesante si Fuller, un pedazo de director maravilloso, no se hubiera centrado tanto en la persecución de Richard Widmark al personaje de Bella Darby. Duelo en el Atlántico, de 1957, dirigida por Dick Powell, también en Cinemascope, un realizador que dirigió películas tan buenas como esta y luego cosas como El conquistador de Mongolia. Robert Mitchum y Kurt Jürgens, americano y alemán, como protagonistas. Para mi gusto, peliculón de notable altísimo, cuando no sobresaliente. Estamos en la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico Sur. Robert Mitchum lidera un buque americano y al principio se nos muestra traumatizado porque hundieron su barco y pasó 20 días en una balsa, lo cual es bastante lógico que ocurra. Pero a medida que se vuelve a adentrar en el mar y sobre todo cuando interceptan la señal de un submarino alemán,
vemos cómo se mete la camisa dentro de los pantalones, por fin, de esa forma tan viril en Robert Mitchum, y demuestra ser un estratega de altura. Enfrente tiene a los nazis liderados por Kurt Jürgens, pero esto es importante, aquí sí que se humaniza muchísimo al enemigo. Frases como estoy harto de esta guerra, la guerra era diferente, daba un honor, eso se acabó ahora, no es para el hombre sencillo y honrado. Todas estas frases se las escuchamos a Kurt Jürgens. Es un hombre herido en todos los sentidos, consciente de que de nada vale librar esta guerra, porque después vendrá otra y luego otra, y así está escrito en la naturaleza del ser humano. Hay un paralelismo constante además en la película entre Mitchum y Jürgens. Van a comenzar ambos un juego acuático del gato y el ratón, en el que uno y otro van a intentar adivinarse sus intenciones. Van a pasar toda la película leyéndose las mentes. Y además ambos también van a ir ganándose cada vez más el respeto de sus hombres. Importante, se va a crear también una especie de nexo de honor entre los dos líderes, pese a estar en una guerra tan cruenta como la Segunda Guerra Mundial. Muy recomendable, insisto, con momentos sencillos, pero que resultan espectaculares, como cuando vemos pasar justo al lado del buque la sombra de los torpedos, con explosiones además también en la superficie del mar bastante realistas, con las famosas cargas de profundidad que decía al principio. Esto va a estar en todas las películas de submarinos. Las cargas explosivas que arrojan desde los buques para tratar de aniquilarlos. Hay mucho suspense, hay bastante acción y todo eso sin perder el lado humano de los dos combatientes. Otra de las buenas, Torpedo de Robert Wise, de 1958, blanco y negro, con Clark Gable y Burt Lancaster, ni más ni menos. Producida, por cierto, por el propio Lancaster y con música de Franz Waxman, uno de los grandes del Hollywood de oro. Esta también es de las canónicas y de las buenas de submarinos. Segunda Guerra Mundial, costas de Japón, tenemos un submarino y una guerra de egos entre sus dos principales responsables, Clark Gable y Burt Lancaster. Ahí es nada, dos gigantes, dos leyendas frente a frente y que además están estupendos los dos. Clark Gable como un comandante lastrado por una mala decisión que tomó en su pasado, y Burt Lancaster como su segundo de a bordo, deseando trepar para hacerse con el control de la nave porque cree que se lo merece. Es un claro precedente, salvando algunas distancias, de Marea Roja, de la que ya hablaremos, con una tensión que se palpa dentro del submarino y no tanto fuera del mismo, y con una tripulación también dividida y bajo la permanente sombra del motín. Todo ello bajo la dirección siempre maestra de Robert Wise y además ofreciendo espectáculos. Sin duda una de las películas buenas de esta lista. El último torpedo, de 1958, dirigida por Joseph Pivney con Glenn Ford y Ernest Borgnine. Esta podría ser considerada la hermana más pobre de Torpedo. Hay que decir que la premisa es bastante espectacular y bastante, vamos a decir, retorcida. Estamos en el sur del Pacífico en 1942. El protagonista es Glenn Ford, comanda un submarino y van en busca de un portaaviones japonés que dicen dirigió el ataque contra Pearl Harbor con el objetivo de hundirlo. Ese portaaviones va escoltado con otras embarcaciones. ¿Qué ocurre? Que en una de esas embarcaciones llevan prisioneros de guerra los japoneses, entre ellos la mujer y el hijo de Glenn Ford, que habían sido capturados en Filipinas tras ser las islas invadidas por Japón. Para mi gusto, mejor la premisa que el desarrollo de la película, pero es cierto que Glenn Ford y Ernest Borgnine, que da vida a su segundo, siempre la van a hacer parecer mejor de lo que es. Por cierto, ese portaaviones japonés que recibe el nombre de Shinaru, y lo nombran así en la película, posiblemente esté basado en uno real llamado Shinano, también de la Segunda Guerra Mundial, aunque no me consta que dirigiera ataque alguno a Pearl Harbor. Infierno bajo las aguas, de 1959, dirigida por Gordon Douglas con James Garner y Edmond O'Brien. No está mal esta película dirigida por un maestro de la serie B como Gordon Douglas, autor de una de las películas que más me gustan de ciencia ficción, que es La humanidad en peligro, y Río Conchos, un western de serie B también, pero que se ha ido constituyendo como un auténtico clásico. En este caso, James Garner es un teniente que debe robar un código en una isla del Pacífico que posibilitará
que Estados Unidos pueda interceptar comunicaciones japonesas. Para eso debe ir a bordo de un submarino capitaneado por Edmond O'Brien. Muy buenas escenas de ataques aéreos y también de buceo, por cierto, con un James Garner en toda su plenitud. Operación Pacífico, 1959, dirigida por Blake Edwards, o Operation Petticoat en inglés, que podría traducirse como Enaguas, Operación Faldas en Chile y Sirenas y Tiburones en México. Son otros de los nombres que recibió la cinta. En resumen, la película del submarino rosa. Nos adentramos aquí en la primera comedia plenamente submarina, con dos actores además tan llenos de carisma como son Cary Grant y Tony Curtis. Una película muy ligera, muy pícara, en la que chocan en principio ese marinero curtido que es Grant y ese otro cara dura y vividor que es Curtis, que no tienen ni la más remota idea de dónde está la proa y la popa. Por cierto, como curiosidad, el ídolo de Tony Curtis, y quiero decir en su juventud, era Cary Grant. De hecho, cuando Curtis vio Destino Tokio, de la que hemos hablado antes, se alistó en la Marina. Así que protagonizar con Cary Grant una película de submarinos era para Curtis, bueno, el colmo de los sueños. En este caso, la gracia está en que en plena Segunda Guerra Mundial, Tony Curtis se las ingenia para meter mujeres a bordo. Y eso acaba, como no podía ser de otro modo, como un first dates subacuático. Es una cinta muy de su época, pero con chispa y con réplicas ingeniosas. Para mi gusto, además, el mejor momento no está dentro del submarino, sino fuera, con el célebre robo que Tony Curtis lleva a cabo de un cerdo. Eso es impagable de ver. Hay una frase, en todo caso, que si no repito, hay una frase de Cary Grant que se me ha quedado grabada. Si una chica tiene menos de 21 años, la protege la ley. Si tiene más de 65, la protege la naturaleza. Entre esas dos edades, el campo es libre, le dice a uno de sus hombres. Esto es una estocada mortal. Submarinos y comedia, por no írseme la mano con el tiempo, que se me va a ir, y porque quizás se sale de la petición de Eduardo, voy a pasar un poco de puntillas por esto. En todo caso, nombrar un par de ejemplos que vendrían bastantes años después. El primero de ellos, Abajo el periscopio, de 1996, dirigida por David S. Ward. No es una gran comedia, pero quiero citarla para permitirme el lujo de nombrar a uno de mis ídolos, que es Kelsey Grammer, o también conocido como el Dr. Fraser Crane. Y posteriormente, y aquí me voy a dar otra vez el capricho, llegaría una de las películas a las que más cariño tengo, sea o no de submarinos, que es Life Aquatic, de mi admiradísimo Wes Anderson, con un, como siempre, estupendo Bill Murray, dando vida a un remedo del capitán Jacques Cousteau, un remedo bastante distorsionado. El cine de Anderson es un mundo aparte, yo eso lo reconozco, no es del todo comprendido por todo el mundo, pero en el cual yo en lo personal siempre me he sentido muy cómodo. Por cierto, se hace referencia al final de Operación Pacífico, al final justo de la película, y no creo destripar nada, que se va a construir un submarino atómico en su lugar. Eso nos lleva a enlazar con la siguiente película, opuesta en tono y forma, que es La hora final, de 1959, dirigida por Stanley Kramer, película en blanco y negro, On the Beach, en la playa, en su título original, con Gregory Peck, Ava Gardner, Anthony Perkins y Fred Astaire. Esta película es una maravilla. Creo que en el año en que está estrenada podía considerarse casi como una cinta de ciencia ficción. Sin embargo, la crisis de los misiles cubanos no tardaría en llegar. En 1962 estuvo muy cerca de desencadenarse una guerra atómica entre las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, debido a el establecimiento de esos misiles que unos negaban, otros no, etcétera, no los querían retirar. Y el mundo, todo el planeta, tuvo que aguantar la respiración durante días. Y se puede decir que esta película se adelantó a ese clima de terror que se vivía a nivel internacional. Esta es una película casi fantasmal y, de hecho, el holocausto nuclear ya se ha consumado y solo algunos militares y sus familias que viven en Australia han sobrevivido a la hecatombe. La primera parte es de exposición de la situación, de los personajes, de la ausencia total de esperanza, porque las partículas radiactivas son imparables, pero también en esa primera parte
se plantea la historia de amor entre Gregory Peck, comandante de un submarino, y Ava Gardner, una mujer con tendencias, digamos, más autodestructivas. Es una historia triste de amor en consonancia con el tono de la película. La segunda parte de la hora final sí que es en un submarino que va en busca de supervivientes. Lo que pasa es que, al contrario que en las otras películas, no hay batallas, no hay heroicidades, es una misión humanitaria destinada al fracaso. Es ante todo una película muy activista en su mensaje antinuclear. No se dicen nunca, además, las causas de este holocausto, por lo menos no se explican de forma clara cómo se ha desencadenado todo eso. Hay disertaciones, en todo caso, muy interesantes sobre el origen de todo. El personaje de Fred Astaire, por ejemplo, lo deja claro. Nombra primero de forma un poco sarcástica a Albert Einstein, quizá como origen, y explica que el ser humano comenzó la guerra al perder el control de un arma indomable, que en este caso es la energía atómica. Es una película de esas tan tristes que acabas apreciando lo que es la vida nada más acabar. No sé qué poder puede tener una obra cinematográfica para poder cambiar el curso de la historia. En todo caso, si alguien logra demostrar que uno de los factores por los que nunca se ha declarado, y tocamos madera, una guerra nuclear hasta la fecha es el cine, o hubiera sido el cine y las películas, yo inmediatamente señalaría esta película como una de las grandes responsables. Además, incluso lanza un mensaje de advertencia en su final, simple, pero muy directo, y es: aún hay tiempo. Por cierto, reseñar la banda sonora, que está basada en variaciones de Waltzing Matilda, precioso himno australiano. Es una banda sonora espectacular y ajustada, además, al tono sombrío y melancólico de la obra. Estado de alarma, de 1965, de James B. Harris, una película británica. Harris fue más prolífico como productor que como director y, más concretamente, produjo obras de Kubrick como Atraco Perfecto, Senderos de Gloria o Lolita. Estupendo reparto, por cierto, el que reunió aquí, con Richard Widmark, Sidney Poitier y Martin Balsam, y un jovencísimo, a ver si lo veis, Donald Sutherland como científico. No es difícil reconocer a Donald Sutherland nunca, aunque sea con 20 y pocos años. Película enmarcada, como la anterior, de nuevo en la Guerra Fría. 3 años, en este caso, después de la crisis de los misiles cubanos. Widmark, de nuevo, por cierto, nos lo volvemos a encontrar después de la película de Fuller, esta vez capitanea un barco de la OTAN entre Islandia y Groenlandia. Por otro lado, Sidney Poitier es un reportero que va a hacer un reportaje y Martin Balsam es el oficial médico del barco. En este caso son tiempos de paz, pero navegan en aguas rodeadas de submarinos rusos y por lo menos uno de ellos lleva misiles nucleares. Submarino, por cierto, que tampoco vamos a ver apenas en la película, pero que siempre sentimos y que desencadena toda la acción. De hecho, toda la acción sucede en el barco de Richard Widmark y en su personaje sobre todo, que aquí sí, por cierto, está inmenso Widmark, atesorando una tensión casi insoportable. Por un lado, las órdenes que recibe del alto mando y por otro lado, sus propios impulsos más belicosos. En resumen, es una película sobre la obsesión del ser humano por la guerra y la concepción de la guerra casi como una forma de vida, y con un final que hay que verlo. De los más inolvidables de toda esta lista de películas con submarinos. Buen cebo, ¿eh? Ahora vamos con otra más ligerita, que es Estación Polar Zebra, película de 1968 de John Sturges con Rock Hudson, Ernest Borgnine, otra vez, Patrick McGoohan y Jim Brown. Jim Brown es jugador de la NFL, cuyo personaje está recreado en la reciente Una noche en Miami, por cierto. Una película rodada en Cinerama y basada en una novela de Alistair MacLean. Aquí tenemos una muestra de cine de espionaje también clásico, de bestseller muy propio de finales de los 60 y principios de los 70. Es una trama de espionaje en la cual los protagonistas deben desplazarse a una estación meteorológica inglesa para rescatar a un equipo científico que se ha quedado allí atrapado. La película, en su primera parte, es una cinta 100% de submarinos, concretamente hasta que llegan a la estación. En su segunda mitad pasa a ser una cinta más cercana a la acción.
No es lo mejor de Sturges, director, entre otras, de La Gran Evasión o Los Siete Magníficos, pero es una buena película de género. Es emocionante esa primera parte en la cual el submarino debe navegar bajo la permanente amenaza del hielo. Y también se nos muestra algo que pocas veces se nos enseña en estas películas al final. Y estamos hablando muchas de submarinos atómicos, que es el reactor nuclear que llevan estos aparatos. De la segunda parte de la película, la que no es en submarino, me quedo con el tratamiento que hacen del enemigo. En este caso, como no, la Unión Soviética. Es muy interesante ver en estas películas cómo evoluciona el concepto de Guerra Fría entre las dos grandes potencias mundiales. No voy a decir que los pongan de buenos aquí, pero deja un enfrentamiento final entre ambos bandos que resulta interesante. Vamos ahora a pegar un pequeño salto y vamos con la que la mayoría estabais esperando para este vídeo, la que es considerada la mejor película de submarinos, que es Das Boot, el submarino. 1981, cinta dirigida por Wolfgang Petersen, con un increíble Jürgen Prochnow como líder de este U-96. En este caso estamos en otoño de 1941. La flota submarina de Hitler ya sufre sus primeras bajas. Ya desde el principio de la película nos recuerdan que 40.000 marineros alemanes se enrolaron en submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, 30.000 de ellos jamás regresaron. Los hechos que vamos a ver en Das Boot están inspirados en hechos verídicos. Por ejemplo, el corresponsal que vemos en la película y que fotografía o está encargado de fotografiar todo con fines propagandísticos, lo plasmó todo en una novela. Este personaje está basado en el escritor de esa novela que sirve de base a la película, que es Lothar Gunther Buchheim. Ya desde el principio, Das Boot nos invita a una hazaña bélica diferente. Vemos esa fiesta llena de marineros borrachos, todos con cara de crío, otros meándose fuera en los coches. Ya en definitiva parece que estamos ante una tropa derrotada de antemano. Es la decadencia absoluta esa fiesta del principio. Luego después uno acaba sacando la pistola, etc. Y justo a continuación vemos que vamos a estar ante la gran superproducción europea del momento, cuando observamos a toda esa legión de operarios trabajar para poner a punto los submarinos alemanes. Si salvar al soldado Ryan supuso un punto de inflexión a la hora de mostrarnos el desembarco de Normandía, una toma por parte de soldados como no habíamos visto antes, la película de Petersen hizo lo propio con el cine de submarinos. El realizador alemán puso aquí el listón directamente inalcanzable. Es una cinta temporal, no aparenta ni los 10, ni los 20, ni los 30, ni todavía menos los 40 años largos que ya tiene. Todo en esta película respira autenticidad en todos los sentidos, también emocional. Las estrecheces que sufren a bordo, esa sala de máquinas infernal con esos pequeños martillitos golpeando constantemente. Es la primera experiencia cinematográfica 100% inmersiva dentro de un submarino. Es como si te dijeran, vivir en un submarino era esto, no era Destino Tokio, con gente vestida de Papá Noel repartiendo regalos con todos los respetos, ¿no? Es otro tipo de cine, es una película angustiosa, es muy sudorosa, es una película que uno la acaba de ver pensando que te tienes que palpar un poco para darte cuenta de que no tienes sudor y grasa por todos los lados. Además, Das Boot se aleja de los dramatismos convencionales y en último término supone también un desafío por mostrarnos la hazaña de los malos de aquella película, los alemanes, unos alemanes que se nos muestran como seres humanos sometidos a muchas presiones y decisiones trascendentales muy por encima, además situados de lo que era el alto mando, como vemos en esa muy curiosa escena en la que hacen una parada en Vigo, aquí cerca, sin ir más lejos. Ya sabéis que además esta es una película multiversión. Hay una versión de 2 horas y media, la hay de más de 3, la hay de 4 y la hay también en formato de miniserie, pierdo la cuenta en ese sentido. En cualquier caso, para todos los que os gusta el cine de submarinos, Das Boot es directamente un clásico moderno. Vamos a dar ahora un pequeño salto al año 1989. Abyss, dirigida por James Cameron, con Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn en los papeles principales. Una película más submarina que de submarinos, pero que me veo obligado a reseñar. James Cameron aquí se propuso destronar a Steven Spielberg como dios de Hollywood
y hubo un momento en el que parecía que lo iba a conseguir o de hecho incluso lo conseguiría más tarde. En este caso estamos ante una variación acuática muy clara de encuentros en la tercera fase. De hecho, la banda sonora de Alan Silvestri remite muchísimo a John Williams en este caso. La premisa es que ha desaparecido un submarino nuclear estadounidense y contratan a unos científicos de una plataforma petrolífera para dar con los supervivientes. En el equipo se suman militares y además se suma una experta en la materia que es Mary Elizabeth Mastrantonio, que a su vez es ex esposa del jefe de la plataforma, interpretado por Ed Harris. Por lo tanto, tenemos el lío montado. Cosas inolvidables de esta película. Yo siempre, más que por los extraterrestres, yo la recuerdo por el sistema fluido de respiración y la primera prueba que hacen además con una rata como cobaya. Ya sabéis que a Cameron siempre le ha intrigado y le ha apasionado todo lo científico. En este caso, a día de hoy, todavía se hacen pruebas con una serie de compuestos llamados perfluorocarbonos. Toma ya, la primera, derivados de un hidrocarburo y que podrían ser respirables incluso bajo el agua. Pero bueno, especulación científica aparte, hay que decir también que es de las mejores películas a la hora de retratar esa ansiedad que puede derivar en psicosis debido a la presión en bajas profundidades. Ahí tenemos al personaje de Kaffee, de Michael Biehn, que además le sirve a Cameron también para darle un guiñito a la paranoia de la sociedad americana de entonces respecto al peligro rojo, pero sin olvidar que también es verdad que quedaba muy poquito para que la URSS se disolviera. Así, en Abyss tenemos un mensaje, por otro lado, muy pacifista, deudor también del ultimátum a la Tierra, precisamente del ya citado Robert Wise. En resumen, si queréis saber mi opinión de Abyss, es que es una muy notable película. Me gusta cada vez que la veo, aunque no sea de mis favoritas de ciencia ficción, al final siempre acabas enganchado. Me da igual lo que diga la gente o que la parte alienígena, y es cierto, pueda resultar un pelín edulcorada. Tiene momentos inolvidables y yo por lo menos la echaría de menos si no estuviera en esta lista. Por cierto, hay que también decir que Abyss acabó desatando un montón de copias de muy diverso pelaje, entre ellas una película española que jamás podremos considerar ni podré considerar buena, pero a la que le tengo infinito cariño, que es La Grieta, de Juan Piquer Simón. Luego están otras como Profundidad 6, Leviatán, El demonio del abismo. Al final algunas de ellas acababan copiando más a Aliens, que también hizo James Cameron, que al propio Abyss. Cameron, como veis, era muy grande por aquellos años y marcaba el paso. Vamos a otra que es de las favoritas de todos, que es La caza del octubre rojo, película de 1990 dirigida por John McTiernan con pedazo de reparto, Sean Connery, Sam Neill, Alec Baldwin, entre otros. Y luego también un super equipo detrás, música de Basil Pouledoris, fotografía de Jan de Bont y, por supuesto, la realización maestra de John McTiernan, director que yo creo que no tiene muchas películas, pero hay que reivindicar las buenas que hizo. Posiblemente sean aquellas películas de las mejores en el género de acción, con Depredador, Jungla de Cristal, y creo que hay que incluir, por supuesto hay que incluir también a La caza del octubre rojo, que por cierto no la definiría estrictamente como una película de acción, salvo su tramo final. Es una película larga y solamente en su tramo final vemos algo de salsa, pero sí como un eficaz y muy entretenido thriller de despachos, o de cabinas, podríamos decir. Las principales decisiones, las más trascendentes, se toman siempre después de una reunión en esta película. Ya sabéis que aquí tenemos al personaje de Jack Ryan, el analista de la CIA, creado por Tom Clancy, antes de que lo adoptara Harrison Ford. Aquí interpretado por un Alec Baldwin, para mi gusto todavía en fase de crecimiento y que poco a poco se iría convirtiendo en un actor más sólido. Pero si esta película nos gusta tanto, no nos engañemos también, vamos a darle al César lo que es del César, es por Sean Connery y su personaje del Capitán Ramius, un hombre de acero, pero con intenciones muy ambiguas durante buena parte de la película. Son sus acciones, son sus decisiones las que mantienen a la cinta en una tensión permanente. Connery además se encontraba en estado de gracia en aquellos años con elecciones de papeles muy atinadas.
No quiero contar mucho más siguiendo la película, mejor dicho, mi política de no spoilers, pero está ambientada antes de la caída del muro de Berlín y estrenada un año después. La película, o por aquel mismo año, la película se centra en un submarino soviético nuclear, por supuesto, que toma un rumbo que no preveía ni su gobierno ni el de Estados Unidos. Si hay alguien que no haya visto la película, yo de verdad la recomiendo verla sabiendo lo justo. En resumen, una magnífica película de acción sin acción, salvo en ese tramo final. McTiernan no solo era buenísimo poniendo la cámara en el sitio adecuado en esos thrillers de testosterona, sino que sabía también cómo crear expectativas sin que se pegara un solo tiro. Es un absorbente thriller de despachos, de reuniones, en el que lo que cuenta siempre va a ser la decisión correcta, meditada e inteligente. Engancho con otra de las que tengo muchísimo aprecio, que es Marea Roja, 1996, dirigida por Tony Scott y con un duelo de altura, Denzel Washington y el gran Jim Hackman, a los que hay que sumar, y esto no está nada mal, Viggo Mortensen y James Gandolfini, entre otros. Y también una enorme banda sonora de Hans Zimmer, por cierto, anticipando logros posteriores. De nuevo aquí, como sucedía en Torpedo, de Robert Wise, el suspense se va a originar por lo que sucede dentro y no tanto por lo que sucede fuera de la embarcación. Casi la totalidad de la película, de la tensión de la película, se crea dentro de un submarino atómico norteamericano, además en la época de por aquel entonces. Pero es verdad que son tiempos de paz, pero en el fondo están las tensiones debido a facciones nacionalistas de la antigua URSS que cuentan con un arsenal de armas nucleares. El submarino recibe una orden trascendental, y los dos hombres encargados de custodiarlo, Hackman y Washington, como su segundo, no están de acuerdo a la hora de interpretar esas decisiones. El duelo entre ambos es enorme y para mí es lo mejor de la película, incluso antes de que coincidan en el submarino, con esa charla previa sobre los caballos. Al parecer, porque no fue algo publicitado en su día, Quentin Tarantino participó en el guión, y es cierto que en determinadas conversaciones parece verse su mano, conversaciones en apariencia banales, pero que tienen una intencionalidad, como esa de los famosos caballos lipizanos y su supuesto origen. En todo caso, la película de Tony Scott, iba a decir Ridley, es puro nervio, es ver a dos escuelas enfrentadas, la escuela que ha mamado directamente de la guerra y la escuela actual más educada en las lides diplomáticas. No me preguntéis por qué, pero me encanta además ver aquí a Jim Hackman quitarse la gorra y rascarse la cabeza. Es uno de esos gestitos que incorporaba a sus personajes y los dotaba de vida más allá del guión. Por cierto, muy ilustrativa también la película en lo que respecta a la cadena de mando y al cumplimiento de órdenes, con esos verificadores que les llegan con un código y que tienen que leer hasta 3 personas para poder darlos como válidos. Año 2000, se estrena U-571 de Jonathan Mostow con, no está mal el reparto, Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel y, sorprendentemente, en algún papelito de los que hizo, Jon Bon Jovi. Es una película que toma muchas cosas prestadas de Das Boot, pero llevadas a una narrativa más del Hollywood, iba a decir convencional, clásico, como lo queráis ver. Me interesa toda esa primera parte de la película en la que un submarino americano debe abordar un submarino alemán para hacerse con la famosa máquina Enigma, aquella máquina creada por los alemanes que permitía cifrar y descifrar mensajes. Puede verse, es una película divertida, quizá para mi gusto se desinfla un poco en su tercio final, pero una película aceptable en líneas generales. Año 2002, K-19 de Widowmaker, dirigida por Kathryn Bigelow con Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard. Una película, por cierto, empeño del propio Harrison Ford que la produce. No entiendo por qué tiene tan mala prensa esta película. Supongo que será en parte por la osadía de hacer una crítica al régimen soviético desde Hollywood, o quizá por ver a un Harrison Ford empeñando a interpretar a un férreo capitán ruso y al que posiblemente no le pega demasiado el papel. No sé, a mí me da igual un poco todo eso. Hay una pedazo de directora detrás que es Kathryn Bigelow y que luego además daría sobradas muestras
a la hora de poder hacer películas tan masculinas como esta o En Tierra Hostil. En este caso parte de una historia real, la de este submarino nuclear ruso, que en 1961 protagonizó un incidente nuclear a bordo, y es un submarino que ya tenía de por sí mala fama, entre otras cosas porque durante su construcción murieron 10 personas. Creo que esto además se recuerda en la película. Me gustan detalles como el aleccionamiento de propaganda antinorteamericana que reciben los rusos. En la madre patria no veréis a la policía pegando a los negros, ni a gente en el sur viviendo en chabolas. Esto está sujeto a debate. Sin embargo, lo que vamos a ver que ocurre este submarino es que sufre un accidente a bordo, concretamente un fallo de su reactor. Al igual que ocurría en la serie de Chernóbil, vemos el desconocimiento que había entonces sobre los peligros de la radiación, que en este caso bastantes años antes. Te remueve ver a esas pobres cobayas humanas acudiendo a repararlo sin los trajes antirradiación adecuados y salir de allí prácticamente ya muertos. Son los momentos más angustiosos de la película, ver a esos hombres mandados como corderos al matadero al reactor para intentar enfriarlo. Todo ello además bajo esa dicotomía que vemos habitualmente en el cine de submarinos entre la lealtad a tu país o, por otro lado, proteger la vida de tu tripulación. Y por aquí van un poco los tiros en el enfrentamiento que se sucede entre Liam Neeson y Harrison Ford. No es una obra maestra, pero creo que merece más atención de la que se le dispensó. Damos ahora un pequeño salto a una película moderna, pero tampoco de las archiconocidas, que es Black Sea, de 2014, dirigida por Kevin MacDonald, con Jude Law como principal estrella. Es una película curiosa, está, digamos, ambientada en una actualidad en la que los submarinos no son ya lo que eran y no tienen tantos usos como en épocas más belicosas. Es una película, en realidad, sobre la búsqueda de un tesoro, sobre un grupo de antiguos marinos contratados por un misterioso hombre para buscar un botín en aguas georgianas con cantidades de oro valoradas en 40 millones de dólares. Me parece interesante y original la lectura social que tiene la película, y en eso pone muchísimo empeño Kevin MacDonald, sobre, por un lado, los que hacen el trabajo sucio para que, por otro lado, se enriquezcan los de arriba. Ese equipo de cazatesoros lo conforman una tripulación mitad británica, mitad rusa, todos ellos con necesidades económicas, no precisamente mercenarios ni hombres de acción, y sin embargo con los consecuentes problemas de convivencia. Me gusta también el detalle de las supersticiones en el mar. Me hace gracia que se les suma un chaval de unos 18 años y todos ya dan por hecho, por la pinta y tal, que es virgen. Y muchos marineros no quieren ni tocarle porque piensan que navegar con un hombre virgen da mala suerte. Tiene un giro argumental la película, por cierto, importante en su tercio final. Vamos ahora a hablar de una de las que os había dicho antes, después de la película británica, la de Kursk, la de 2018, bien reciente que la tenemos, dirigida por Thomas Vinterberg. Vinterberg, ex del movimiento Dogma, junto a Lars von Trier y triunfando este año gracias a Otra Ronda. Una película en la que tenemos a Léa Seydoux, a Colin Firth y a Max von Sydow, entre un reparto en el que es verdad que no son tan conocidos, en este caso son más los nombres de reclamo. Como ocurría, insisto, con la anteriormente citada, la británica, que no me salía el título, Salida al amanecer, estamos ante un triste suceso real, en este caso un submarino ruso que durante un mero ejercicio en tiempos de paz sufrió una explosión interna con 118 marineros a bordo. Vuelvo a citar, por cierto, aquí, a lo mejor es porque me gustó mucho, la serie de Chernóbil, no tanto por el tema nuclear, sino por la actuación en este caso de las autoridades rusas en aquel caso, muy criticadas por su gestión también en la tragedia del Kursk, entre otros por los familiares de aquellos marineros. El gobierno ruso, como nos mostraba también la miniserie de HBO, fue, o por lo menos se nos muestra en la película, reacio a aceptar ayuda internacional. Es bastante triste, en líneas generales, ver la pobreza de medios, algo que también era reflejo por aquel entonces del país. De hecho, recuerdan en la película que ya no contaban con submarinos de rescate porque algunos los tuvieron que vender, uno de ellos para que los turistas
pudieran ver restos del Titanic. Me gusta mucho algo en esta película, y es algo que ocurría también con otras como Apolo 13, y es la fisicidad de las cosas. Los golpes a martillazos para demostrar que ellos siguen vivos, a la gente que está arriba. La dirección, o cómo ven ellos la dirección que toma un chorro de leche que vierten en el agua, y eso les vale para saber por dónde está entrando el agua, a través de qué fuga. Es una película muy notable, muy desesperante, también aviso, porque se nos contrapone constantemente la inoperancia de unos y la angustia de otros. Una película no demasiado conocida, El canto del lobo, 2019, película francesa dirigida por Antonin Baudry con François Civil, Omar Sy y Matthew Kassovitz. No es un peliculón, pero sí que es algo diferente a todo lo que hemos visto, sin dejar de ser cine de submarinos. Tiene algo de política ficción, con una guerra fría en la que los rusos vuelven a las andadas. Esto a lo mejor se vuelve un tema recurrente durante estos próximos años. Y tenemos a la tripulación, por otro lado, de un submarino nuclear francés. Uno de ellos es experto en identificar sonidos. Esto lo vemos también, o lo hemos visto en varias de las películas, por ejemplo, en La caza del octubre rojo. Aquí se refiere en este aspecto como acústica militar. Este marinero tiene tal obsesión por los sonidos que capta que es capaz de, además, identificar su origen. Es una película que resucita un escenario de pánico nuclear hoy afortunadamente inexistente, y que también está un poco en la línea de cintas no de submarinos, o de una que no es de submarinos, pero que me parece bastante espectacular, que es Punto Límite de Sidney Lumet, pero sin llegar a esa altura. Vamos a acabar con una de las más recientes, que es Greyhound, 2020, de Aaron Snyder, con Tom Hanks. Tom Hanks la produce y la escribe, además. Adapta aquí una novela de C.S. Forester. También sale, por cierto, Stephen Graham, y hay un papelito para Elizabeth Shue. Esta película la veo más como un intento de suspense bélico a lo Christopher Nolan, concretamente en la estela de Dunkerque, más centrado quizá en crear tensión a través de las acciones de los personajes que sirviéndose de la acción pura y dura de enfrentamientos bélicos más tradicional. En este caso, el protagonista además no es el submarino, sino ese destructor norteamericano de nombre clave Greyhound, encargado de mandar ayuda a las fuerzas aliadas. Son, en resumen, personajes y hechos ficticios para una película de apenas 90 minutos, algo raro en estos días, ver una película de hora y media. En todo caso, no vemos demasiados submarinos, pero sí que son una amenaza constante. Detalles ilustrativos de esta película que yo destacaría. Por ejemplo, que se refieren a los alemanes como Krauts, que en España habríamos dicho el típico cabeza cuadrada. Está bien el tema también de los cálculos a la vieja usanza, a la hora de tomar decisiones, cálculos con lápiz y papel que le debemos hacer al personaje de Stephen Graham. Y a modo de táctica militar también me gusta el tema de los señuelos que lanzan los alemanes, cómo les lanzan a los americanos pequeños artefactos que dan vueltas para hacerles creer que son submarinos, pero que en realidad son insignificantes. Los americanos no lo saben, piensan que son submarinos y gastan un montón de munición y combustible en neutralizarlos. Y hasta aquí, Jaime, espérate, no has hablado de Yellow Submarine. Efectivamente, alguno me lo ibas a recordar. ¿Y por qué no hablar de ella? Creo que se sale totalmente de la petición de Eduardo, pero yo creo que con que os gusten un poco los Beatles y otro poco ese humor británico, a la vez tonto, a la vez inteligente, como podíamos ver en los Monty Python Flying Circus, creo que os puede sorprender echarle un vistazo al Submarino Amarillo. Pura psicodelia, es verdad, pero también con detalles de humor y de especulación científica, que esto me ha llamado la atención esta última vez que la he visto, muy interesantes. Y con esto yo creo que podemos dar por finalizado este vídeo especial dedicado al cine de submarinos. Espero de corazón que os haya gustado, espero de corazón, por encima de todos, que le haya gustado a nuestro amigo Eduardo de México. Eduardo, el resto ya sabéis, si tenéis más peticiones que hacernos en general, solamente tenéis que echar un poco la vista hacia abajo, ahí están las instrucciones, un poquito más arriba, el botón de suscribirse al canal.
Aquí me tenéis disponible en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Nos seguimos viendo aquí y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.